Bueno, muy bien. Vamos a dar inicio entonces a esta tanda de ejercicios espirituales ignacianos. Y como contaban algunos, también en la presentación, yo también hice mis primeros ejercicios espirituales ignacianos siendo muy chico. Tenía 14 años recién cumplidos. Y un sacerdote que ya falleció y por el cual siempre he sentido una enorme gratitud, había ido de visita a mi pueblo que se llama 1 de Mayo. Y bueno, y el cura celebró la misa en ausencia de mi párroco. Terminó la misa, nos invitó a comer unas pizzas. A comer a esa edad, 14 años, te invitan a comer. Vos decís, bueno, por supuesto que sí, ahí qué sé yo, estuvimos charlando. Y el cura nos dice, che, ¿y vos estás anotado para el retiro? No, le digo, padre, es para los mayores de 15. Yo tengo 14, así que no puedo ir. No, pero estaría bueno que vaya. Yo voy a hablar con Heraldo. Heraldo era mi párroco. Voy a hablar con él para que te deje ir. Que yo, bueno, le digo yo, qué sé yo, sí. Se suponía yo que iban a comer pizza también. No sé, el retiro, no sé qué es lo que me movió. Así que, bueno, miércoles a la tarde, enero, también una escuela de campo acondicionada. Acondicionada significa colchones en el suelo y bueno, a 50 grados de temperatura en pleno verano. Y bueno, por supuesto llegué sin saber demasiado a qué, porque me habían invitado. Yo recién estaba entrando al grupo misionero y bueno, por supuesto, los primeros días, las 2 o 3 primeros momentos de oración fueron muy difíciles. Somos muy amigos con algunos de los que hicimos esos primeros ejercicios espirituales. Nos encontramos hoy y nos acordamos todavía de ese primer ejercicio donde todo lo que podía pasar para que nos tentáramos de risa, todo pasaba. No sé, qué sé yo, pavadas así, pero estábamos comiendo y venía una mosca dando vuelta y caía justo en el dulce de leche donde estábamos sentados dos, que éramos amigos de toda la vida y nos tentábamos de risa, desde esas cosas hasta que, por ejemplo, un día estábamos afuera por rezar el rosario y pasó un hombre en moto y se cayó de la moto. O sea, no se hizo nada porque había frenado, pero no sé por qué se cayó. Así que imagínate, todos adolescentes con ese tipo de situaciones, pero bueno, resistimos, sobrevivimos. Y sobre todo, a partir de la cuarta charla y de los cuartos puntos y momentos de oración, verdaderamente tuve una experiencia pero tan rica, tan llena de Dios, a la cual le debo mi vida sacerdotal, indudablemente que sí. Hoy no estaría acá si no hubiera decidido aceptar esa invitación para hacer los ejercicios espirituales. Entonces, bueno, cuando me ordené de cura, una de las primeras cosas, ya siendo diácono, fue tratar de interiorizarme un poquito más. Nosotros durante la formación en el seminario hacemos los ejercicios espirituales de mes. Lo hice en mi caso en Fisherton, en la provincia de Santa Fe, cerca de Rosario, un mes completo con San Ignacio de Loyola. Y este cuaderno, que no parece muy católico, así que tiene acá aunque este es mucho más lindo, ¿no es cierto? Digamos, este es mucho mejor. Bueno, estos son mis cuadernos de los retiros. Este es todo lo que anoté en ese ejercicio espiritual de mes que hice en Fisherton, ¿no? Y muchas veces vuelvo y leo y encuentro ahí tanto para seguir rezando, ¿no? Por eso uno de los consejos que les voy a dar ahora es que en los momentos de oración traten de escribir, porque las cosas que uno experimenta y escribe durante los ejercicios no son para el momento solamente, sino que muchas veces son regalos de Dios para toda la vida. Y uno volviendo a eso que escribió, se encuentra de nuevo con esa gracia que el Señor quiso regalar. Yo les decía que no es lo mismo un retiro de silencio que los ejercicios ignacianos. Hay retiros que son retiros pero no de silencio. Hay retiros de silencio que no son ignacianos y hay ejercicios ignacianos que no son en un retiro, sino que son en la vida cotidiana. Nosotros vamos a combinar 3 cosas. Nos hemos retirado, nos hemos alejado de nuestras ocupaciones habituales, yo de mi parroquia, usted de su casa, de su familia. Lo vamos a tratar de vivir en un clima de profundo silencio, que ya vamos a ver el sentido que tiene, pero vinimos a hacer ejercicios espirituales. Y lo vamos a hacer de la mano de San Ignacio de Loyola. ¿Quién fue San Ignacio de Loyola? Es el santo que está ahí en la imagen del medio, que como ustedes ven allí, dice, nació en 1491. Es un santo español.
en un momento de la historia muy complejo, porque ustedes saben que en 1517 ocurre la reforma luterana, bueno, la reforma entre comillas luterana, y eso generó una crisis. Pero en España eso no sucedió, porque justo cuando nacía San Ignacio de Loyola, se estaba dando un movimiento de reforma dentro de la misma Iglesia Católica, amparado y acompañado por los reyes católicos, sobre todo por Isabel, cuyo proceso de beatificación y canonización está lamentablemente detenido, pero tiene todas las fichas que fue una santa, y por la acción de algunos Era un clima de florecimiento de la fe, aparecieron santazos en todo el siglo XVI en España y uno de ellos indudablemente fue Ignacio. Pero Ignacio no es una persona que nació y creció en un clima de santidad. De hecho, perteneció a una familia donde la carrera militar era muy valorada y él fue soldado, y de hecho mucho de su proceso tiene que ver justamente con la experiencia de la guerra, ¿no? Porque él estaba en una batalla, estaba defendiendo el castillo de Loyola. Hasta ese momento de su vida, sus aspiraciones eran las de cualquier joven en aquella época: triunfar, conocer una hermosa dama con la cual casarse y ser muy famoso y ser exitoso. Y entonces una bala de cañón le rompe la pierna, ¿sí? Una bala de cañón le rompe la pierna, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El soldado Ignacio de Loyola cae postrado, queda convaleciente, lo llevan, no eran en Loyola, en Pamplona, lo llevan al castillo de Loyola y estaba aburridísimo. Bendito aburrimiento de San Ignacio de Loyola. Entonces pide algo para leer. Entonces le traen para leer historias de caballería, que eran tipo novelas, así, donde se narraban luchas y batallas y conquistas de mujeres y demás, y le traen la vida de Cristo y un pequeño librito que se llamaba la Flos Sanctorum, las florecillas de los santos, que traía anécdotas e historias de distintos santos. Entonces Ignacio empieza a leer los dos, estaba aburridísimo, ¿sí? Primero le apasionaba, le gustaba mucho más las historias de caballería, pero bueno, empezó a leer también la vida de Cristo y la vida de los santos. Entonces él se da cuenta, esto lo narra después en su autobiografía, que empieza a notar una gran diferencia. Cuando lee la historia de caballería, en un primer momento siente como entusiasmo y ganas de ser como esos caballeros y demás. Pero una vez que pasa ese pequeño entusiasmo, el corazón se le queda vacío. En cambio, cuando lee, por ejemplo, la vida de San Francisco, la vida de Santo Domingo, no solamente experimenta admiración, entusiasmo en el momento, sino que su alma queda como henchida de una gran paz, de una gran calma, ¿no? Y entonces ahí, dice él, empecé a maravillarme, esa es la frase textual, porque él se da cuenta de esto que después, con el paso de los años, va a describir como los distintos espíritus, los movimientos de los distintos espíritus. Lo vamos a ver más adelante, y ustedes, los que han hecho ejercicio ya lo saben, son la consolación y la desolación, ¿no? Por supuesto, empieza un camino de conversión muy profundo. La familia pensó que se había vuelto loco, como suele pasar cuando alguien se convierte. Decide peregrinar a Tierra Santa. En el camino se detiene en Manresa. Allí pasa muchos días en una cueva y siente una profunda crisis de escrúpulos, al punto que estaba muy tentado de suicidarse, o sea, de tirarse en un pozo. O sea, el diablo le hablaba, decía que se tirara. Bueno, logra vencer esa profunda noche espiritual. Ahí también sigue progresando en el conocimiento de las cosas espirituales. Fue bastante autodidacta, aunque después sí fue a París, que era la principal universidad de aquella época, o una de las más renombradas, para poder estudiar filosofía y teología. Y bueno, no puede concretar su deseo de quedarse en Tierra Santa como lo había pensado. Fue a ofrecerse al Papa y se puso a disposición del Papa junto con otros compañeros. Le estoy simplificando mucho la historia, y que le interese la puede después buscar mejor.
Se empiezan a reunir en torno a él algunos compañeros que lo admiraban mucho y junto con otros 6, fueron los primeros 7 que formaron lo que se llama la Compañía de Jesús, los jesuitas. Nosotros probablemente no estaríamos acá sin la existencia de los jesuitas, porque la evangelización de América no se entiende sin la acción de los jesuitas, que por supuesto han sido amados y odiados en iguales proporciones. Sabemos que en la historia tanto los jesuitas como el jesuitismo han recibido miles de críticas, ¿sí? Pero es indudable la fuerza, la potencia. Cuando les cuento esto, o sea, me emociono porque nosotros cuando estábamos en el tercer año de la teología en el seminario fuimos de viaje a las reducciones jesuíticas. Fuimos a las de Argentina, cruzamos también a las de Paraguay y cruzamos también a las de Brasil. Y vos llegás ahí y ves eso, selva, hoy, ¿sí? Nosotros fuimos en el 2003 y era selva, y por allá un montón de kilómetros de selva, una ciudad, con un templo, con una iglesia grande como la Catedral de Paraná. Y cuando te empiezan a contar que en esa reducción tenían un órgano de tubos, en años 1760, 1750, que fabricaban violines, que pudieron configurar un estilo de vida en esas reducciones marcado por el Evangelio, ¿no? Pudieron lograr ese encuentro entre la cultura de los pueblos americanos, los guaraníes en ese caso, y la tradición europea, la española y cristiana. Pues sí, qué fuego que tenía esta gente, porque llegaban ahí sin nada, no tenían GPS, no tenían Google Maps, a ver, ¿dónde podemos acá diseñar? No, se formaban durante muchos años y después llegaban y volcaban toda esa capacidad increíble al servicio de la evangelización. Pero lo que los movía era el fuego que San Ignacio de Loyola había logrado encender en sus corazones a través de los ejercicios espirituales. O sea, la obra de los jesuitas en América no se entiende sin los ejercicios espirituales. Yo digo, si nosotros cuando hacemos ejercicio nos prendiera un chiquito así, ¿no?, de ese fuego, bueno, eso sería un golazo, ¿no? Como dice Santa Catalina, una frase muy linda: si ustedes son lo que deben ser, prenderán fuego el mundo, ¿no? Y acá cuento una anécdota más, y ya dejamos por un momento la historia de San Ignacio. Cuentan que cuando Francisco Javier, se iba de España, no recuerdo si estaba en España o ya estaba en Roma Ignacio, pero la cuestión es que cuando se vieron por última vez, y Francisco Javier se iba a la India. Obviamente, era un viaje en barco, se podían morir a los 10 kilómetros que salía el barco, porque no había la seguridad y pasaba muchas veces eso. Era muy probable que volviera, pero también podía ser que no volviera. Y le dijo Ignacio a Francisco le dijo: ite inflammate omnia. Ve y prende fuego todo. Ve y prende fuego todo, ¿no? Alguno quizá leyó esa biografía de San Francisco Javier que se llama El Oriente en Llamas, de esas biografías noveladas de Luis de Wohl, y que justamente se inspira en esta frase. Así que bueno, si ustedes me dejan tomar esa comparación, si nosotros nos podemos encontrar con Ignacio y a través de Ignacio con lo que Dios tenga preparado para decirnos en estos ejercicios, ojalá que ese fuego se encienda más y más en nuestro corazón, y como lo pedíamos en la misa, que podamos encender a otros, como Dios lo disponga y de acuerdo a nuestro estado de vida, que es muy distinto, de acuerdo a lo que pudimos charlar al inicio, ¿no? Entonces, ¿qué son los ejercicios espirituales? Nosotros ahora tenemos el libro de los ejercicios espirituales. El libro fue publicado por primera vez en 1540. Bastante cerca de la muerte, porque Ignacio no vivió muchos años, vivió 50 y alguito, no me acuerdo ahora exactamente en qué año murió, pero no vivió mucho más de 50 años. Pero él lo fue primero experimentando a lo que después pone por escrito, después fue haciendo anotaciones sueltas, después le fue enseñando a los otros padres jesuitas cómo acompañar a los que iban a hacer ejercicios, hasta que finalmente se publicó.
Antes de su muerte hubo 2 o 3 reediciones donde se le fueron agregando cosas, ¿no? Entonces, ¿qué son los ejercicios espirituales? Punto 1 del librito, lo tienen en la ficha. Por este nombre de ejercicios espirituales se entiende todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de contemplar. Por ahí andaban las fichas, no sé si no están por ahí, pregúntale a Daisy. Había un jueguito para cada uno, así que tiene que estar por ahí. Busca en la cocina está Daisy. Entonces, ¿qué es ejercicios espirituales? Todo modo de examinar la conciencia, meditar, contemplar, orar vocal y mentalmente y otras actividades espirituales, según adelante se dirá. Porque, así como el pasear, caminar y correr son ejercicios corporales, de la misma manera, todo modo de preparar y disponer el alma para quitar de sí las afecciones desordenadas y después de quitadas buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida para la salud del alma, se llaman ejercicios espirituales. Son ejercicios. Si yo les dijera ahora, bueno, todos se paran y vamos a hacer 10 saltos. Bueno, ustedes me van a mirar y van a decir, padre, no vinimos a eso. Pero eso serían ejercicios corporales. Cuando yo estaba en la secundaria, hacía un montón de abdominales, un montón de flexiones de brazo, ahora sería incapaz de hacer 2 o 3, pero las flexiones de brazo son ejercicios corporales. Si alguno de ustedes va al gimnasio y tiene ahí un entrenador o alguien que lo orienta en el gimnasio, le dice, bueno, acá hace 50 con esta máquina. No sé, yo nunca fui al gimnasio, pero supongo yo que le dice así. Después anda 5 minutos a aquella otra. Ejercicios corporales. Podés ejercitar los brazos, podés ejercitar las piernas, podés ejercitar los abdominales, podés ejercitar los bíceps, qué sé yo, no sé, la mandíbula, también es un ejercicio físico cuando nosotros comemos. Pero acá se trata de ejercitarnos espiritualmente. ¿Y qué es lo que ejercitamos? Las potencias del alma. Entonces ustedes van a ir viendo que a lo largo de los ejercicios, algunos son más intelectuales. Se ejercita más la inteligencia. Otros son un ejercicio más de la memoria. Por ejemplo, cuando hagamos examen de conciencia, vamos a ejercitar más la memoria. Otros más el afecto. Van a ver que San Ignacio habla mucho del afecto, mover el afecto. Nosotros los llamaríamos los sentimientos. Los sentimientos. Y en otros se trata de elegir. Y ahí está la voluntad, las potencias del alma. Cuando hacemos ejercicios espirituales tenemos un pequeño tratadito de antropología también, ¿no? Ejercitar todo nuestro mundo interior. Estas prácticas incluyen también el cuerpo. Por eso hablaba Ignacio, fíjense al principio, orar vocal y mentalmente. Porque la oración vocal también es uno de los posibles ejercicios espirituales. De hecho, no lo vamos a tener en las fichas, pero San Ignacio dice que hay momentos donde cuando uno, por ejemplo, está disperso, está desolado, no puede encontrar oración. ¿Cuál es una de las maneras de entrar en oración? Tomar una de las oraciones vocales que conocemos y rezarla lentamente, ¿no? O por ejemplo, Padre, y te quedas en Padre, Padre, y después recién pasas a Nuestro. Y así con cada una de las oraciones vocales, ¿no? Entonces, como define allí, examen de conciencia es un ejercicio espiritual. La meditación es un ejercicio espiritual. La contemplación, un ejercicio espiritual. Orar vocal y mentalmente y otras. Ahora, ¿cuál es el fin de los ejercicios espirituales? Lo dice con muchísima claridad. Preparar y disponer el alma para quitar de sí afecciones desordenadas y después de quitadas, buscar y hallar la voluntad divina. Es muy importante que dice preparar y disponer el alma, porque el gran protagonista de todo momento de oración es Dios. La oración es una gracia.
Yo lo que hago es preparar y disponer el alma. Y Dios, con su gracia, es el que produce el encuentro. Yo no puedo provocar el encuentro con Dios. Yo lo que puedo hacer es preparar y disponer el alma, como lo vamos a ver y como San Ignacio nos va a detallar cómo hacerlo. Y ahí aparecen los dos fines. Primero, quitar de sí las afecciones desordenadas. Para quitarlas primero tenemos que descubrirlas. Y a eso le vamos a dedicar la primera parte de los ejercicios. ¿Qué son afecciones desordenadas? No necesariamente son pecados, o no necesariamente son afectos a cosas malas. Si yo digo, bueno, yo tengo un afecto desordenado por la cocaína, y voy a decir, bueno, ahí estamos mal, ¿no? Porque además de que un afecto desordenado, el objeto es malo. Pero a veces el objeto es bueno, pero lo que hay en mí es un desorden. Por ejemplo, a alguno de ustedes puede ser que le guste mucho trabajar y que le encante trabajar y que disfrute trabajar, pero ¿puede darse un afecto desordenado por el trabajo? ¿Sí? Una persona puede amar desordenadamente el trabajo y el trabajo transformarse en un obstáculo ¿para qué? Para cumplir la voluntad de Dios, porque eso es lo que sigue después. ¿Para qué quitamos los afectos desordenados? ¿Para quedarnos así sin afectos? No, yo no tengo afecto por nada. No se trata de no tener afecto por nada. Se trata de ser apasionados por Dios. O sea, nuestro mundo afectivo, nuestro corazón, nuestra sensibilidad, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, totalmente orientadas a Dios. ¿Por qué a veces no estamos totalmente orientados a Dios? Porque tenemos afectos desordenados. Si ustedes me permiten acá, una pequeña comparación que podemos tomar de una imagen que usa San Juan de la Cruz. No he leído tanto de San Juan de la Cruz, pero alguna frase me acuerdo, ¿no? Entonces San Juan de la Cruz dice, a un pájaro tanto le impide volar una gruesa cadena como un hilo finito. Si vos lo atás con un hilo de pescar, no puede volar. No hace falta que le pongas una cadena. Y a veces podemos comparar las cadenas gruesas con esos vicios tremendos, ¿no? Pecados gravísimos. Yo no puedo ser santo porque tengo un vicio tremendo. Y capaz que no tengo un vicio muy grave, pero tengo un afecto desordenado del cual no me doy cuenta o que tal vez me doy cuenta y no quiero quitarlo. Y ese puede ser el hilo finito que me impide volar y que no me permite ser santo. ¿Se entendió esto más o menos? ¿Sí? Entonces, ¿a qué te fuiste 3 días a Paraná, para los que vinieron de lejos? ¿A qué te fuiste? Vine para quitar afectos desordenados y buscar la voluntad de Dios. Eso están entonces en el punto 1. ¿Quieres pedirle las fichas? Ya tiene... Ese llegó Damián por eso. Entonces, vinimos a esto y tenemos que pedirlo como gracia. Nosotros vamos a disponer el alma y Dios nos va a mostrar. Dios nos va a mostrar, primero, cuáles son esos afectos desordenados. Yo me acuerdo que cuando hice mi primer retiro, claro, yo salí re convencido, yo estaba re santo ya, que quería salir así, cambiar el mundo, todo, qué sé yo, quería convertir a todos. Y después me acuerdo que cuando me invitaron para el segundo retiro, que fue al año, yo dije, no, pero yo ya hice retiro, ¿qué voy a ir a hacer otra vez al retiro? Y obviamente, cuando fui al segundo retiro, Jesús me bajó de un ondazo mal, ¿no? Porque me di cuenta, apenas entré al retiro, que estaba súper desordenado, ¿no? Entonces, la primera actitud que nosotros tenemos que tratar de tener es la humildad y el reconocimiento de que necesitamos que Dios nos inunde y nos muestre, que ninguno de nosotros ya está confirmado en gracia. Espero que todos estemos bien y que estemos siguiéndolo al Señor, pero ninguno puede decir, no, yo no tengo nada que ordenar, yo en realidad me fui a Padre Lamy para rezar por los demás que vienen acá a convertirse. No, todos necesitamos cada tanto llevar el auto al taller, hacer el service, entrar a boxes, ¿no? Estamos en el retiro, entramos a boxes y que nos ajusten las ruedas,
que, bueno, que vean así si necesitamos cambio de aceite, a veces tenemos un problema en la dirección, otra vez el motor se nos quedó sin fuerza, perdió compresión, todos necesitamos. Por eso la actitud de humildad es decir, yo necesito, y necesito que vos me muestres y que vos me ordenes, porque yo solo no lo puedo hacer, porque yo solo tiendo a ¿qué? A autojustificarme, a autocanonizarme, o hay personas que tienden a lo contrario, a autocondenarse, a sentirse que están en el más hondo círculo del infierno y que ya no tienen solución, y la experiencia de los ejercicios nos muestra que ni es ni una cosa ni la otra. ¿Qué disposiciones entonces tenemos que tener? Yo les hablé recién de la humildad y de esto de estar así como abiertos. Señor, yo te necesito que me des luz, necesito que me des paz. Pero San Ignacio, cuando habla de las disposiciones, lo hace en el punto 5 del librito de los ejercicios y dice: al que recibe mucho, aprovecha entrar con grande ánimo y liberalidad. ¿Sí? ¿En qué idioma está eso? Bueno, es el castellano del siglo XVI, ¿no? Grande ánimo es alma grande. Nosotros decimos hoy, es una palabra no tan usada, pero muy hermosa, con magnanimidad. Entrar con alma grande, ¿sí? Con grandes deseos, con grandes anhelos. No vengo a los ejercicios a buscar una sola cosa, no, yo vengo a los ejercicios a pedir esto. Yo vengo, Señor, a lo que vos quieras, a lo que vos me quieras mostrar. Y en este día, en esta noche, mañana a la mañana, por ahí incluso simbólicamente podemos también como imaginarnos que ensanchamos el corazón, como que lo vamos agrandando así, ¿no? Y le pedimos al Señor, Señor, ensancha mi corazón para que no me conforme con poco. Imagínense que mañana de noche viene una tormenta y baja la temperatura a 15 grados, ¿sí? Sería espectacular, y llueven 300 milímetros. Y yo saco afuera uno de los vasitos esos chiquititos que le decía recién a algunos, son muy chiquititos esos vasos, se vacían enseguida, yo tomo mucho agua, el vaso se va a llenar, pero ¿qué va a recoger? 125 centímetros cúbicos. Si yo saco afuera un fuentón de esos grandes que teníamos a veces en nuestras casas, se va a llenar también, pero voy a recibir 25 o 30 litros, ¿no? Entonces Dios se quiere derramar. Yo tengo que tratar de abrir el corazón y de desarrollar esa actitud de magnanimidad. Y lo mismo la liberalidad. ¿Qué significa la liberalidad? Generosidad. Señor, yo estoy dispuesto a todo. Vieron que nosotros esto lo decimos muchas veces, vamos a misa, cantamos la canción, estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea. Y ahí nos crece la nariz y ¿no? Porque no siempre es tan verdad, ¿no? Lo decimos todo así, pero ¿estamos dispuestos a lo que Dios quiere? Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea. Ajá. ¿Sí? ¿De verdad estamos dispuestos? Bueno, venimos a los ejercicios y tenemos que pedir al iniciar la actitud de María. Señor, que se haga tu voluntad. Lo vamos a seguir profundizando porque esto es un concepto clave. Esto es como que lo que atraviesa, y una de las características del alma de Ignacio y de la espiritualidad ignaciana es la generosidad, ¿no? El estar dispuesto a todos. Porque estos locos jesuitas atravesaban el océano sin conocer a veces el idioma, sin recursos materiales, sin saber, muchísimos murieron acá porque tenían un corazón generoso para con Dios, ¿no? Entonces, ofreciéndole todo su querer y libertad para que su divina majestad, así de su persona como de todo lo que tiene, se sirva conforme a su santísima voluntad. Perdónenme, no sé si las chicas o las mujeres les gusta el fútbol o no sé si a los varones que están presentes en el retiro les gusta el fútbol o no, pero bueno, a mí me sirven las metáforas futbolísticas. Entonces, como presentarte delante de Jesús, que es el DT, y es decirle, mirá, yo juego de lo que vos me pongas,
Si querés que juegue de arquero, voy al arco. ¿Querés que vaya de 9? Voy de 9. Si querés que vaya de 3, voy de 3. Y aprendo a defender. Yo juego donde vos quieras, ¿sí? Me pongo a total disposición de tu voluntad, ¿sí? Esa sería como la actitud fundamental y la que en este día tenemos que pedir todos para cada uno y para los demás. Entonces ahora vamos a las normas prácticas para hacer bien los ejercicios. La seriedad. Entrar en los ejercicios bien desde el primer momento. No regalemos los 15 primeros minutos del partido. No, ya me parece que me pasé ya la cuota de fútbol en las charlas. Bueno, ¿vieron como esos equipos que entran a la cancha frío y le hacen un gol porque estaban distraídos? No, entremos bien. No digamos, no, el padre dijo que iba a llover el domingo de noche, así que el lunes, capaz que no hace tanto calor, el lunes le voy a poner todas las pilas al retiro, pero mañana me dedico a dormir. No, mañana, de entrada, poner toda la carne al asador, ponernos enteros, entregarle todo a Cristo. Son pocos días. Algunos de ustedes son estudiantes. Si yo les preguntara, ¿cuántos días o cuántas horas de este año le dedicaste a tu carrera? Quizá fueron 500 horas. Bueno, ahora tenés 3 días y medio para dedicarle a la salvación de tu alma. Si vamos a la proporción, es incomparable. ¿Cuánto tiempo le hemos dedicado al trabajo este año? Al apostolado este año. Ahora tenemos estas horitas para dedicarle por completo a estar con el Señor y a que el Señor haga su obra en nosotros. El silencio depende en gran medida, el fruto de los ejercicios que estamos haciendo aquí en Retiro, de la actitud de silencio. Silencio que es silencio de la boca, pero que también es silencio de los gestos, es silencio de las miradas, ¿sí? Algunos de ustedes capaz que saben el lenguaje de señas, ¿no? Entonces decían, no, yo no hablé en todo el retiro y se lo pasó charlando con... No, eso no sería silencio. No sería silencio si yo estoy buscando con la mirada también a los demás, porque eso también me distraería. Entonces, aunque pueda parecer raro, en este momento y en estos 3 días y medio es solamente Dios y ustedes, nadie más. Lo que le pasa al de al lado en este momento no es responsabilidad suya. Y esto lo quiero aclarar también, porque algunas veces en los ejercicios puede suceder que alguno se quiebre, se emocione, se ponga mal, ustedes van a la capilla, está llorando, y vos qué decís. ¿Qué hago? ¿Lo dejo? ¿No lo dejo? ¿Le digo? ¿No le digo? ¿Me acerco? ¿No le acerco? En todo caso, te podés acercar y le llevas un pañuelito. Pero nada más. Si vos ves que la persona está mal, o sea, podés avisarme a mí, me pueden avisar a mí, o a alguno de los servidores para que me avise a mí. Pero en este tipo de retiros no tenemos que involucrarnos en el proceso del otro. Primero porque a veces el proceso del otro significa que el otro tiene que hacer eso que está sucediendo. Y quizá nosotros si nos acercamos, invadimos ese momento, en lugar de ayudarlo, lo perjudicamos. Y segundo, porque nos estaríamos distrayendo también de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, ¿sí? Así que cualquier cosa que pase en ese sentido, me avisan a mí o le avisan a los servidores y trataremos de asistir si la persona realmente lo necesita, ¿no? Sacrificio. No hace falta, aunque uno de los días del retiro vamos a invitar al que quiera hacer un poquito de ayuno, no es obligatorio, pero el que quiere lo puede hacer, pero no hace falta que ustedes agreguen sacrificios. Basta que aceptemos con alegría los que ya están, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, si la comida de mañana no me gusta, comerla, ¿no? Igual, eso es un sacrificio. Si mañana hace 62 grados en la charla de las 3:30 de la tarde que vamos a tener, y yo lo acepto sin quejarme, ese sacrificio hace que los ejercicios den fruto. Si tengo mucho sueño pero sonó la campanita y me tengo que levantar y me golpean, me levanto, y ese sacrificio hace que los ejercicios sean más fecundos, más eficaces en nuestro corazón. La puntualidad, a algunos de ustedes no les cuesta, a algunos de ustedes quizá les cuesta más. Al que le cueste, lo ofrece como un sacrificio, como esto de ajustar mis tiempos a lo que me van marcando a través de la campanita.
amar la campanita. Ese es uno de los más grandes sacrificios que podemos ofrecer, ¿no? Y después me voy a comprar una campanita para llevarme a mi casa porque realmente me apasionó la campanita en estos ejercicios. Bueno, cuarto punto, meditación. Entonces, acuérdense que yo voy a estar acá, en este caso me toca a mí, otras veces hay otro sacerdote, a veces nos turnamos. Nosotros cumplimos una función de una ayuda, pero lo más importante es lo que hacen ustedes. Entonces, yo les voy a dar puntos, pero si ustedes dicen, estuvo re bueno los puntos, me encantó, y después van y se ponen a contar ovejas, porque hay ovejas por acá, así, o se ponen a matar hormigas, porque puede ser que haya hormigas, evidentemente que no hicieron el ejercicio. Entonces, el ejercicio lo hacen ustedes, ¿no? Ayudados y sostenidos por el Espíritu Santo. Entonces, siempre el momento más importante es ese momento personal. Yo voy a tratar de progresivamente hacer los puntos más breves para que el tiempo que tengan de ejercicio le resulte más extenso y lo puedan disfrutar mejor. Mañana, cuando hagan el ejercicio, quizá para los más nuevos, tener 45 minutos para hacer ejercicio y va a decir, ¿cuánto falta? No termina más, no pasa más la hora, el reloj va para atrás en vez de para adelante. Bueno, no importa, eso a todos nos ha pasado. Con el paso de los días, quizás ya mañana de noche o el lunes, se le va a hacer corto el tiempo, porque como que uno va entrando en la dinámica, así que no se preocupen. Y si estamos muy distraídos, muy dispersos, una de las cosas que dice el último punto, me adelanté, es escribir. Yo animo muchísimo a escribir. Si estás distraído, si estás disperso, escribí. ¿Qué escribo? Y bueno, a veces estoy tan disperso que no me sale nada. Transcribo la cita bíblica. Transcribo la frase del texto bíblico que más me tocó el corazón. Escribo la oración que quiero hacer como respuesta a lo que he meditado, a lo que he contemplado, ¿no? Es muy importante la actividad. Es muy importante que ustedes en ese momento de ejercicio no se queden así simplemente pasivos. Salvo que el Señor a alguno de ustedes le regale alguna gracia infusa, un momento de oración, éxtasis, ¿sí? Eso no lo dije. Si ustedes ven a alguien llorando, no tienen que acercarse a consolarlo. Lo mismo si ven a alguien levitando, por ejemplo, en la capilla, ¿sí? Ustedes déjenlo nomás, no, porque Dios le está regalando ese don, esa experiencia sobrenatural, lo dejan nomás, nos avisa a nosotros, a los hermanos, por cualquier cosa. Pero nos puede pasar, sí, que en los ejercicios teníamos que meditar, pero realmente Dios me regaló una gracia de quietud, me regaló una oración de quietud. Bueno, es lógico que en ese momento, haciendo discernimiento, si realmente voy discerniendo que esto viene de Dios, acepto esa gracia. No le digo a Dios, no, espera, no me des esa gracia que ahora tengo que hacer ejercicio, el Padre me va a retar si no. Sí, esto como que también lo vamos aprendiendo, pero realmente de manera ordinaria, la horita que tengan para hacer el ejercicio hay que cumplirla a rajatabla, ¿sí? Si son 50 minutos, 50 minutos, de punta a punta, por amor a Dios, en consolación o en desolación. Vale la pena y es lo que a la larga va a dar fruto en la totalidad de los ejercicios, ¿sí? Estaba justo por hablar de que íbamos a ser tentados, que el mandinga puede andar por ahí, ladró el perro, así que, sí, bueno, esperemos que no sea un signo, no. Quédense tranquilos. En algunos ejercicios espirituales han pasado cosas, se han escuchado ruidos a la noche, se han escuchado cosas en la capilla, pero no se asusten, le decimos al Padre Samuel, que es grandote, ustedes lo vieron recién, que se haga cargo, que haga ahí unas oraciones, pero no, la acción del demonio va a pasar por la distracción y por la desolación, o por el gran desánimo. Entonces, en este caso voy a estar yo solo, ustedes son 18, no voy a tener tanta disponibilidad como cuando tratamos de ser más sacerdotes, pero sí, yo voy a armar un cronograma de turnos para charlar. Los turnos van a ser de 20 minutos, ¿sí? Para algunos puede parecer muy poco, pero en esos momentos es muy importante. No para que digan, Padre, no aguanto más con alguien, tengo que hablar, venga a hablar con usted, cuénteme cómo, no sé, algo. No, es para qué, para poder contarle al sacerdote cómo voy, qué voy descubriendo, cómo se va dando en mí la acción de Dios. También si tengo dudas, también si tengo alguna cosa que no estoy entendiendo, tal vez si estoy trabado. A alguno le puede pasar que se vino de la casa y antes de salir discutió con su mamá o con su esposa o con su hermano y está como muy
con eso acá, que no lo deja rezar. Bueno, mañana a primera hora, pídame para charlar, lo habla y ya es como que normalmente uno se serena, ¿sí? Pero, bueno, con el paso de los días, ese momento para charlar va a ser para la confesión o en el tercer día o cuarto día del retiro para algún discernimiento, ¿sí? Para discernimiento, en el caso de algunos, vocacional, en otros alguna decisión que haya que tomar y en otros simplemente discernir qué es lo que va diciendo el Señor a través de las consolaciones o desolaciones, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Más o menos está así explicadito, ¿sí? Textos bíblicos. Entonces, ¿cuándo van a hacer este ejercicio? Lo van a hacer mañana apenas se levanten. 7 menos cuarto, toca la campanita, golpeamos la puerta de allá de las casitas, se despiertan y a hacer el ejercicio. A hacer el ejercicio, ¿sí? Van a tener unos 45 minutos, 50 minutos. A las 8 es el desayuno acá. Los hermanos celebran laudes mañana a las 7. No es obligatoria la participación en las laudes, pero si alguno quisiera participar en las laudes, lo puede hacer. ¿Dónde hacer el ejercicio? Lo pueden hacer al aire libre, en alguno de los bancos, a esa hora entiendo que va a estar fresco, se pueden ir a la capilla, si alguno quiere lo puede hacer acá, si le gustó este lugar, aquí, lo puede hacer aquí. Cada uno tiene que buscar el lugar donde se sienta más cómodo en la presencia del Señor. ¿En qué va a consistir el primer ejercicio de mañana? Si a alguno le sirve releer esto, sobre todo esto de la grande ánima y liberalidad, pero yo les propongo 4 textos bíblicos. Son casi todos bastante conocidos. El primero no tanto. Éxodo 34, Antiguo Testamento, ¿no? Segundo libro de la Biblia. ¿Qué pasó en Éxodo 34 del 1 al 35? Acuérdense que Dios le había hecho las tablas de la ley, le había entregado a Moisés. Cuando Moisés baja, ¿qué pasa? El pueblo estaba adorando al becerro de oro. ¿Qué hizo Moisés? Rompió las tablas, ¿sí? Y entonces Dios lo llama de nuevo al monte. Le dice, ven solo a la montaña. Esta es una invitación de Dios Padre para nosotros. Ven solo a la montaña. Incluso pueden imaginarse lo que sentía Moisés, tal vez decepción, sensación de fracaso, cansancio, ira, enojo, tristeza. Tal vez alguno de nosotros está así en este momento del año. Tal vez ha tenido alguna dificultad en su vida cristiana a lo largo de este año 2020. Y qué bueno que Dios te dice, vení de vuelta. Vamos a volver a empezar. Vamos a volver a intentar. Ese Dios que no se cansa de elegirnos y de llamarnos a hacer alianza con Él. Nos llama a la cumbre del monte para grabar en las tablas de la ley de nuevo su palabra, el decálogo. Entonces, si a alguno le sirve en ese momento de oración, puede imaginar que las tablas son su propio corazón y que se van delante de Dios al monte. El monte siempre es el lugar de la intimidad, también del encuentro, y le dicen a Dios, acá está mi corazón, yo vine para que vos grabes nuevamente tu palabra en mí. Esa palabra que tal vez no he obedecido siempre, que tal vez olvidé, que tal vez se desdibujó, quiero que la grabes de nuevo en mí. Y quedarnos en la presencia. Esa palabra utiliza el texto. Después cuando lo lean van a ver que tiene otros detalles. Yo lo paso rapidito. Quedarse en la presencia del Señor. Creo que el parque, que el lugar nos invita, la capilla, no sé si les gusta, bueno, a muchos les gusta mucho. Es un lugar donde no es tan difícil como entrar en la presencia de Dios. Segundo texto, Juan 1, 35 al 39. Juan el Bautista tenía sus discípulos, pasa Jesús y Juan Bautista le dice, ese es el Cordero de Dios. Entonces 2 discípulos de Juan, ¿qué hacen? Se ponen a seguirlo a Jesús, van caminando. Y en un momento, cada vez no sabían qué hacer, porque Juan Bautista no le había dado muchas instrucciones. Jesús se da vuelta y le dice, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? Entonces, bueno, eso a algunas personas les ayuda mucho ese momento. Mañana por la mañana,
buscan el texto, se imaginan que van caminando delante de Jesús y que de pronto Jesús se da vuelta y te mira a los ojos y te dice, ¿qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Qué estamos buscando en este momento de nuestra vida? ¿Detrás de qué corrimos durante el 2020? ¿En qué invertimos nuestras energías? ¿Cuáles fueron nuestras prioridades en este 2020? ¿Qué es lo que estuvimos buscando? Ahí puede salir de todo. Cosas muy buenas, bendito sea Dios. Y también puede ser cosas que nos da vergüenza. Cuando Jesús nos mira, pero le tenemos que contar. Pero no quedarnos solo allí, en lo que veníamos buscando, sino poder decirle a Jesús, Maestro, ¿dónde vives? Que es como decirle a Jesús, yo quiero estar con vos. Yo quiero estar donde estás vos. ¿Dónde vives? ¿Sí? Si en este 2020 desvié mi mirada de vos, al finalizar quiero volver a ponerla en vos. Maestro, ¿dónde vives? Y Jesús que dice, vengan, lo verán. Juan escribe el Evangelio muchos años más tarde y anota ahí, eran las 4 de la tarde. Eran las 4 de la tarde. Ese momento quedó grabado para siempre en su corazón como la experiencia más profunda del encuentro. Lucas 18, 35, 43. Yo me siento muy identificado así porque, bueno, siempre he recibido muchas cargadas por mis anteojos, por mis 15 puntos de miopía, ¿no? Así que el ciego de nacimiento, ¿no? Entonces mis amigos me decían que cuando me ordenaba yo iba a poner en la tarjeta de ordenación esa frase que dice, que no es de este texto sino de otro, pero que es de un ciego, dice, veo hombres como árboles, así, bueno, perdón, malísimo chiste, pero bueno, Señor, que vea, Señor, que vea. Pero primero Jesús le dice al ciego, ¿qué quieres que haga por ti? Entonces de vuelta, vas delante de Jesús y Jesús de pronto te dirige la palabra y te dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Y ahí abran el corazón, ¿no? Anímense a expresarle, pero también, qué lindo, Señor, que vea, Señor, que vea. Yo les agregué la frase de San Agustín, noverim te domine, noverim me. Que te conozca, Señor, y que me conozca. Que te conozca y que me conozca. Como que resume también muchísimas gracias. Último texto. Los discípulos de Maús. Iban cansados, de mal humor, chinchudos, decepcionados, enojados por todo lo que había pasado. Eran creyentes incompletos, porque de hecho cuando Jesús les pregunta de qué venían hablando por el camino, le cuentan a la perfección la vida, en síntesis, la vida de Jesús. Fue un gran profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Nosotros esperábamos que Él salvara a Israel, pero lo crucificaron, ¿no? Y hay unas mujeres que dicen que fueron al sepulcro y no está. O sea que estaba la historia completa, pero no creían. ¿Sí? Tenían las ideas, pero no tenían el acto de fe. Y alguna vez nos puede pasar a nosotros también, que no creemos de verdad que Jesucristo está vivo, que Jesucristo resucitó. O sea, sabemos las cosas, pero eso no pasa de nuestra inteligencia a nuestro corazón y sobre todo no se traduce en consecuencias. Y a veces como cristianos vamos por la vida arrastrando las patas, ¿sí? Como así, como desanimados, como tristes, como desesperanzados. Sacerdotes, a veces vamos por la vida arrastrando las patas, dando lástima. Cuando nosotros, que tenemos la dicha, el privilegio de haber sido llamados a tener a Cristo Eucaristía todos los días en nuestras manos, pero ¿será que creemos de verdad que Jesús resucitó? Y si creemos de verdad que Jesús resucitó, bueno, me estoy adelantando un poco, ¿no? Se traduce en nuestra vida. Pero bueno, me adelanté un poco, esto viene para más adelante.
¿de qué venían hablando por el camino? Y a mí me encanta la paciencia de Jesús. Porque por un lado, Jesús lo empieza a escuchar y esto le empiezan a decir todo eso. Y yo digo, Jesús estaría como... De hecho, después lo reta, ¿vieron? Que dice, hombres duros de entendimiento. De hecho, dicen los biblistas que habría que traducir estúpidos. Esa sería la traducción literal de lo que le dice Jesús a los discípulos de Maús. Como dice, ustedes son cortos, ¿eh? No, a ver, no entienden. Si yo le anuncié que iba a morir, bueno, pero todavía no sabían que era él, ¿no? De todas maneras, es como esta actitud de Jesús, entre tierna, paciente y así como diciendo, agarrándote, sacudiéndote. ¿Por qué no crees? ¿Por qué no crees? ¿No? ¿Qué más tengo que hacer para que creas? Pero bueno, nosotros para eso tenemos que contarle de lo que veníamos hablando por el camino. Cosas buenas, cosas más o menos y cosas no tan buenas. Jesús también nos dice a nosotros, contame lo que te pasa. ¿Cuál es el motivo de tu tristeza, de tu decepción, de tu desánimo? Y Jesús te escucha cuando le abrís el alma y te consuela, ¿no? Esto vamos a tener oportunidad de hacerlo muchas veces durante los ejercicios. Pero como que estaría bueno que ahora en la noche, cuando se vayan a dormir y mañana cuando se levanten, le